Hola, queridos hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz de Masaya, reciban un caluroso saludo en el nombre del Señor desde el país de Colombia, la familia Álvarez Villalba. Les recordamos mucho, les enviamos muchos saludos en el nombre del Señor, que Dios les ayude, que Dios les guíe cada día y bueno, están en nuestro corazón y es de gran gozo, de alegría para nosotros poder instruirles a través de la palabra, ser ayuda para ustedes y también orar por cada uno de ustedes y de su familia. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos concede estar a través de este medio orientándoles en la palabra. Bueno, creo que hemos iniciado un nuevo material, el trabajo de Dios. Entonces vamos a estar compartiendo la lección 1B, el tema Dios sigue o Dios siempre trabaja. Amén. Vamos entonces a estar leyendo un texto que encontramos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Que el Señor los bendiga. Les invito, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, porque aún tú sigues trabajando, Dios, a favor de nosotros, a favor de tu iglesia, Dios, que está en la tierra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos sostienes, tú eres nuestro Rey y tú sigues sanando, Señor, a la humanidad. Gracias te damos, Dios, por tu soberanía. Gracias, Dios, por tu poder. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, obras, ministras nuestras vidas, nos guías, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque nos has dejado una compañía maravillosa, el Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre. Ahora te pido que seas tú, oh Dios, hablando a través de mí, guiándole a mis hermanos en esta palabra, en este estudio bíblico, y que también el corazón y la mente de ellos puedan ser abiertos y esta palabra pueda ser interiorizada, Señor, y puesta en práctica. Perdónanos, Dios, y ayúdanos cada día, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios siempre trabaja. Dios sigue trabajando. Dios sigue actuando a favor de nosotros, a favor de su iglesia. Entonces usted quizás se preguntará muchas cosas acerca de este tema. ¿Cuál es el objetivo a nosotros estudiar de que Dios aún está trabajando? Entonces el objetivo de este tema es que nosotros podamos examinar las tres áreas en las que Dios sigue trabajando hoy y que podamos confiar aún más de lo que quizás hasta este momento lo hemos hecho. Entonces vamos a estar mirando este tema y quizás usted se pregunta, aunque yo creo que sabemos, ¿no?, qué significa trabajo, qué es trabajo. Y trabajo vemos que es una acción, es una labor que requiere energía, que produce satisfacción y que también aporta un beneficio y produce darle la gloria a Dios. Eso encontramos a la luz de la palabra en este texto que hemos empezado a escudriñar, a profundizar a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa si echamos un vistazo a Génesis 2:2? ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Espero que ustedes en casita estén muy juiciosos estudiando la palabra. Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí nos damos cuenta entonces que Dios ha hecho un trabajo, ha hecho una obra, ha hecho algo. Y a la luz de la palabra vemos que él reposó el día séptimo. Trabajó todos estos días
Y dice la palabra que Él descansó, reposó. Y también si nosotros seguimos leyendo unos versículos atrás, cuando Él empieza a crear día por día y todas las cosas que creó en cada día, al final vemos que Dios dice, y todo lo que hizo era bueno en gran manera. Aún nosotros, que somos producto de ese arte, somos buenos en gran manera, si nos vio Dios. Aunque el ser humano muchas veces somos inconformes y no aceptamos la manera como Dios nos hizo y queremos cambiar lo que Dios hizo. Entonces, dice que Él trabajó y descansó. Allí vemos el trabajo de la creación, que fue hecho durante 7 días, ¿cierto? Entonces, el 7º día Dios descansó. Aquí vemos un trabajo que ha sido terminado. Y vemos que Dios descansa después de hacer esta obra durante estos 6 días y el 7º descansó. Vemos a Dios entonces en el rol de un trabajador. Pero, ¿qué se imaginan algunas personas en que Dios hizo la creación, hizo todo y se jubiló y se fue al cielo y allá está como un príncipe en una recámara, en una cama de esas muy excelentes, descansando y esperando que llegue el tiempo para venir por su iglesia? No, no es eso lo que algunos piensan e imaginan. Dios, aunque no está con nosotros, Él sigue trabajando. Desde allá de su trono, Él sigue trabajando a favor de su iglesia, a favor de sus hijos, a favor de usted, a favor de mí. Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue trabajando en aquella creación que Él hizo, que Él formó como ese gran artista, el cual hizo todo perfectamente. Entonces, desde allá Él está trabajando. No está de vacaciones, no está disfrutando. Él está trabajando. Entonces, lo cierto es que Dios sigue siendo Dios y está activo y sigue trabajando a favor de sus hijos. Entonces vamos a mirar cuál es el trabajo de Dios que Él está haciendo hoy. Vamos a mirar entonces estas 3 áreas o esas 3 esferas en las que Dios sigue trabajando hoy. ¿En cuáles son esas partes? Entonces, primero que todo vamos a mirar de que Dios sostiene el universo. Él lo hizo y Él lo sostiene. Porque Él es el autor, porque Él sabe cómo lo hizo, cómo lo creó. Y si algo le pasa al universo, ¿quién más que ese artista que lo diseñó puede saber cómo arreglarlo, cómo hacerlo y cómo tener todo bajo control? Entonces, Dios sostiene el universo. Dios lo hizo, ¿cierto? Lo vemos a la luz de la palabra, por medio de su Hijo Jesús. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan 1:1. Él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Él hizo el universo por medio de su Hijo Jesús. También por medio de su Hijo y de su poderosa palabra. Vemos eso en Hebreos 1:3. En el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque Él la fundó. Cierto, fundó los ríos, todo esto, y todo está bajo el control de ese maravilloso creador, ese el cual sostiene el universo, el cual lo sostiene a usted, me sostiene a mí, y todo lo que hay, las montañas, los ríos, los mares, todo. Usted no ve que toda la lluvia, toda el agua de los ríos, de las quebradas, de todas estas cosas, todas llegan al mar. ¿Y usted ha visto que un día el mar se ha desbordado? Que el mar se ha llenado y ha provocado desastres. No, Dios tiene todo bajo control porque Él sostiene el universo, todo lo que Él hizo. Entonces, es maravilloso saber que alguien nos está ayudando, ¿cierto? Que alguien está allí pendiente de nosotros y de esta tierra en el cual Dios nos ha colocado como administradores de ella. En el Salmo 104:13
todo este capítulo 104 es una maravilla de salmo. Y yo les recomiendo que usted en casa lea este capítulo, Salmo 104, y medite en él y vea la maravilla que hay en este escrito. Toda la riqueza y todo lo que usted empieza a leer y empieza a imaginar y a ver todos estos escenarios que encontramos en este capítulo 104, en que el material nos recomienda el texto 13. Entonces nos ilustra cómo Dios cuida de la creación, ¿cierto? De la obra de sus manos. Y allí el verso 13 entonces nos dice el fruto de sus obras. El fruto de sus obras. Esto es una maravilla de salmo. Yo me gozaba, me deleitaba y lo leí 2 veces, lo leí. Entonces, ¿qué vemos allí? Que Dios envía la lluvia, que Dios hace germinar la semilla, que hace salir la luna, el sol. Dios sigue al cuidado de todo lo que Él ha creado. Si no fuera por la lluvia que Dios envía, entonces no habría agricultura, ¿cierto? Lo vemos allí en el material. ¿Por qué? Porque la semilla germina y si no hay lluvia, se muere, se seca, y entonces no habría alimento. Porque hay hambre en algunas partes. ¿Es porque Dios se descuidó o es por la mayordomía que ejerce el ser humano? Entonces, tocaría mirar qué es lo que está pasando. ¿Por qué en algunas partes hay hambre? ¿Por qué en algunas partes hay tanta escasez? Si la tierra Dios la hizo y es buena en gran manera. ¿De qué manera la estamos utilizando? ¿De qué manera la estamos haciendo? Entonces Dios provee, dice la palabra de Dios que Él envía el sol sobre buenos y malos. Él envía la lluvia temprana y tardía. Y Él hace que los lirios florezcan y luzcan y alaben su creación. Entonces, lo maravilloso que es que nosotros podamos meditar en esa palabra, lo grande que es nuestro Dios, el trabajo excelente y magnífico que Dios ha hecho y que nos dejó a nosotros como seres humanos, para que disfrutemos de Él, para que lo podamos administrar. ¡Qué bendición tan grande! Entonces Dios es quien sostiene el universo. Podemos ver otros ejemplos de Dios como ese ser que sostiene las cosas. En Mateo 6:6, Él nos dice allí que Él escucha, ¿cierto? Él responde nuestras oraciones. Ese texto dice, y tú cuando ores, entra a tu lugar secreto y lo que pides en tu lugar secreto, Dios lo recompensará en público. Entonces Dios, como ese que sostiene el universo, que nos sostiene a nosotros, Él responde nuestro clamor, Él escucha nuestra oración y la responde. En Mateo 6:26, entonces Él también allí nos relata, ¿cierto? Este texto nos dice que aún las aves de los cielos que no trabajan ni hilan, y Dios las alimenta cada día, ¿cuánto más a nosotros, ¿cierto? Dios también nos provee si Él provee para las aves, también puede proveer para nosotros. Aleluya, la gloria sea para ese Dios todopoderoso. Filipenses 4:19, también allí encontramos este texto que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Mire cuán grande es ese Dios que nosotros tenemos, que de la escasez Dios bendice, Dios envía, Dios provee, Dios responde nuestro clamor. Y creo que Dios no nos deja avergonzados y Dios no nos deja que nos acostemos sin probar un bocado de comida, porque así como Él provee para estas aves que no trabajan ni hilan, ¿cuánto más para sus hijos? Entonces, estos textos nos llevan a nosotros a confiar en ese Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Si nosotros miramos Romanos 8:28, dice, más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si usted y yo amamos a Dios con todo nuestro ser, nuestro corazón, las cosas nos van a ayudar para bien.
En el momento muchas veces no entendemos por qué nos suceden las cosas. Y muchas veces le preguntamos al Señor, ¿por qué a mí? Pero en vez de preguntarle así, debemos decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta situación? Y vemos que la mano poderosa del Señor nunca nos ha dejado, ¿cierto? Siempre ha estado allí con nosotros. Dios siempre ha estado al cuidado de nosotros como hijos. Él siempre nos ha sustentado, nos ha proveído todas esas cosas necesarias. Entonces, dice el libro del profeta Isaías, ahorita mismo no recuerdo si el capítulo 10, que dice que Dios es quien nos sostiene de su mano derecha y nos dice, no temas. Entonces, ese es un texto también que nos lleva a nosotros a confiar mucho más en el Señor, de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, que así como Él sostiene el universo, también sostiene nuestra vida, también sostiene nuestros hogares, nuestras familias. Nosotros estamos en las manos de Dios, aleluya. La otra área que vamos a ver es Dios reina sobre el universo. Ya hemos visto que Dios trabaja sosteniendo el universo. Ahora vamos a ver el trabajo de Él como rey sobre el universo. En el Salmo 47 vemos una declaración muy hermosa, maravillosa allí, en este Salmo. Vamos a leerlo. Salmo 47, versículo 2 dice, porque Jehová el Altísimo es temible, es Rey grande sobre toda la tierra, Rey grande sobre toda la tierra. Esta es una declaración maravillosa, poderosa, excelente, Rey grande sobre toda la tierra. Y si usted sigue leyendo este capítulo, en el versículo 7 va a encontrar que dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y el 8 dice, reinó Dios sobre las naciones. Él es el Rey del mundo, del universo. Él es el Rey de su vida. Él es el Rey de mi vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Él reina sobre todo el universo, sobre la tierra, sobre las naciones. Este salmo es maravilloso, ¿cierto? Ver cómo el Señor puede reinar sobre el universo, sobre la tierra, sobre las naciones, sobre todo. Entonces, ¿por qué a veces creemos que tenemos un Dios pequeñito? Un Dios que a veces parece que no fuera capaz de solucionar nuestros problemas, nuestras dificultades. Que no puede sanarnos, que no puede enviarnos alimento, que no puede sustentarnos. ¿Por qué ponemos a Dios a veces en esa cajita pequeña, como un Dios que no puede hacer las cosas? Mire lo grande y lo maravilloso que es Dios. Sostiene el universo y ahora es Rey del universo, de la tierra, de las naciones, sobre el ser humano. No, esta palabra es poderosísima. Entonces, creamos, hermanos, en que ese Dios el cual nosotros amamos, adoramos, exaltamos, es un Dios grande, es un Dios maravilloso, es un Dios supremamente, el Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Entonces, Dios es grande en poder, en majestad, en imperio, es Señor de señores, es Rey de reyes, Él domina el universo, Él tiene toda la potestad, Él es justicia, Él es grande, Él es poderoso, es el Dios de Israel, es el león de Judá. Todo lo que nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor son grandes atributos, ¿cierto? Dentro de todas estas cosas, los atributos del Señor, que Él está en todas partes, hermano. Inmutable, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. No es que en el tiempo pasado reinó y ya hoy no puede, no. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue reinando sobre el universo. Entonces Dios es nuestro Rey universal. Aunque este mundo esté bajo el dominio del maligno, Dios sigue siendo Dios. Y todo está bajo el control de Dios. Eso dice Juan 14:30, que este mundo está bajo el dominio del maligno, del enemigo, de Satanás. Pero Dios sigue siendo Dios, sigue siendo Rey, sigue siendo Señor, sigue siendo
ese ser maravilloso, el cual nosotros hemos creído y le adoramos cada día. Él tiene el control, Él hace como quiere y de acuerdo a su plan y propósito. Yo no le puedo cambiar los planes al Señor. Usted no le puede cambiar los propósitos a Dios. El ser humano no tiene la capacidad para cambiarle el propósito y la obra de Dios. Él obra como Él quiere, con quien quiere, como quiere y donde quiere. Pero no esperemos que Dios llegue a esa instancia. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, es mejor no llevarle la contraria. Es mejor ser su amigo y dejarnos guiar por Él. Porque Dios es bueno a las buenas. Pero cuando lo hacemos actuar a las malas, el juicio de Dios, no lleguemos a eso. Entonces, su agenda nadie la puede cambiar, ¿cierto? Las cosas suceden así como Él lo ha establecido que deben suceder. Como hizo con el emperador romano, Augusto César, que proclamara un censo de tal modo que Jesús nacería en Belén. Pero ya esto había sido profetizado. Entonces, los planes de Dios, los propósitos de Dios, nadie los puede cambiar, nadie los puede sabotear, sobornar, no. Entonces, también vemos en la muerte de Jesús en la cruz, también Herodes y Pilatos hicieron lo que la mano y el consejo de Dios había determinado mucho antes que debería suceder. No era algo nuevo, ya eso estaba. Entonces, Dios sigue siendo rey sobre el universo. Dios sigue siendo el rey de su vida, de mi familia, de su familia, de Nicaragua, de Colombia, de la iglesia Príncipe de Paz y de la iglesia Rey de Paz. ¿Ve? Tan bueno es Dios que nos sacó de allá de Príncipe de Paz y nos trajo acá al Rey de Paz. Maravilloso es el Señor. Entonces, Dios sigue siendo ese rey. Vamos a ver entonces la última área de este estudio, de esta lección, que es Dios está sanando el universo. La gloria y la honra sea para Dios. Veamos entonces a Dios en otra área, trabajando aquí como un Dios sanador. Éxodo 15, 26, vamos a buscarlo rapidito. Vamos a leerlo. Éxodo 15, 26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios sigue siendo ese Dios sanador. Jehová le promete al pueblo de Israel, ¿cierto? Si oyen mi voz, si hacen lo recto delante de mis ojos, si guardan mis mandamientos y estatutos, entonces yo no enviaré ninguna de estas enfermedades que le mandé a los egipcios. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Dios les está prometiendo, pero ellos deben cumplir el requisito que Dios les está pidiendo para que las enfermedades no lleguen a ellos. Entonces, el trabajo sanador de Dios es traer esa sanidad espiritual al ser humano, a su vida, a mi vida. Esa sanidad espiritual que nosotros necesitamos. Aún Jesús murió en la cruz para sanarnos a nosotros del pecado. Él murió en la cruz para restablecer la comunión con Él, porque se había perdido por causa del pecado esa comunión. Entonces terminó su trabajo de redención en la cruz. Pero hoy sigue trabajando la sanidad espiritual del ser humano, que sabemos que cada día parece que fuera de mal en peor, pero Dios es un Dios de misericordia, que Dios nos ayude. Dice el Salmo 147:3, que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No sabemos qué tan grande sea ese quebrantamiento en nuestro corazón, ¿cierto? No importa lo roto que esté nuestro corazón. No importa lo deteriorado que se encuentre. No importa cuánta herida, cuánto odio, cuánto rencor, cuánta raíz de amargura hay en nuestro corazón. Él vino para sanar, limpiar nuestros corazones.
Solo tenemos que dejar que Él entre, que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, porque Él es nuestro sanador. Y hay muchos ejemplos más que vamos a encontrar en la palabra de Dios, que Jesús es nuestro sanador, que Dios es nuestro redentor, que Dios es aquel que sana nuestras heridas. Jeremías 3 dice, sana nuestras rebeliones, ¿cierto? Hay muchos ejemplos. 33:6 dice que Él trae sanidad y medicina y los curaré. Él traerá refrigerio a nuestro hueso. Cuán grande y maravilloso es Dios. Él quiere que el ser humano sea libre de estas enfermedades. Cuánto más del pecado. Éxodo 23:25 dice que apartaré de ustedes toda enfermedad. El Salmo 103, 1 al 3, donde dice que Él sana toda nuestra dolencia. Isaías 53:4 dice que cargó con nuestras enfermedades. Dice la palabra que por su llaga fuimos sanados y curados. Es Dios nuestro sanador, el único que puede sanar tu vida y sanar mi vida. Jeremías 17:14 dice, sáname y seré sanado, dice la palabra de Dios. Entonces, confiemos en ese Dios que sostiene el universo. Confiemos en ese Dios que reina en el universo. Y confiemos en ese Dios que quiere sanar a la humanidad del pecado, de todas estas cosas que agobian, de todo esto que no trae paz al ser humano, porque sabemos que la palabra dice que Él da una paz, no como el mundo la da. Entonces, hermanos, les animo en el Señor que permanezcan firmes. Dios sigue trabajando hoy. Él te sostiene con su mano derecha. Él reina sobre ti, Él reina sobre tu casa. Él dice que nosotros somos la niña de sus ojos, somos especial tesoro en sus manos. ¿Por qué a veces nos sentimos abandonados? ¿Por qué a veces nos sentimos solos? Dios sigue sanando nuestras vidas, Dios sigue sanando tu familia, Dios sigue obrando en tu casa, Dios sigue sanando la tierra y al ser humano del pecado, de la rebelión y de todo aquello que nos quiere alejar y que no tengamos relación con el Señor, el cual Él dio su único Hijo que muriera en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Porque quienes debimos estar allá crucificados éramos nosotros. Éramos los que debíamos de pagar toda esta deuda. Pero Él por amor lo hizo. Por amor a usted, por amor a mí. Dios sigue trabajando detrás del escenario. Dios sigue trabajando detrás de tu problema. Dios sigue trabajando detrás de la deuda. Dios sigue trabajando detrás de la enfermedad. Dios sigue trabajando detrás de la soledad. Dios sigue trabajando detrás del desempleo. Dios sigue trabajando detrás de la necesidad. Dios sigue trabajando detrás de tu pecado. Dios sigue trabajando detrás de la angustia. Dios sigue trabajando detrás de todo aquello que nos sucede. No estamos solos. Ese Dios que sostiene el universo, ese Dios que es rey sobre el universo y que vino para sanarnos, ese Dios sigue vigente. Ese Dios está vivo, ese Dios está sentado en el trono, ese Dios está con usted, ese Dios está conmigo. Dice la palabra de Él, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto lo que me persigue tropezará. Ninguna arma forjada contra nosotros se levantará, porque Jehová está con nosotros. Jehová pelea por nosotros, hermanos. Les animo en el nombre del Señor para que sigan confiando en ese Dios. Hoy más que nunca, usted saque de usted esa imagen de ese Dios pequeñito y usted pueda ver a ese Dios grande, ese Dios que es más grande que los problemas que usted tiene, ese Dios que es más grande que esa deuda que no lo deja estar en paz, ese Dios que es más grande de lo que está sucediendo en su familia, que ha dividido, que ha dañado y que vino para destruir la relación en su familia. Dios es más grande que eso. Dios es más grande que todo aquello que nos agobia. Créalo, hermano. Créalo y confíe en Él. Porque Él está allí en la puerta esperando que usted toque. Que usted le diga, Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Sosténme de tu mano derecha. Reina sobre mi vida y sáname. Que usted pueda orarle y pedirle al Señor con todo su corazón, con todo su ser. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora.
Gracias, Padre, porque tu palabra nos habla, porque tu palabra nos anima, nos conforta, Señor. Y hemos aprendido que tú eres ese Dios que sostiene el universo, ese Dios que reina en el universo, ese Dios que vino a sanarnos, Señor, que vino a traer medicina, que vino a traer refrigerio a nuestros huesos. Gracias te damos, Padre, porque no estamos solos, tú estás con nosotros. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Maravilloso tú eres. Que el Señor me le bendiga, hermano, y que esta palabra pueda llenarte, pueda bendecirte, así como ha bendecido mi vida, ha tocado mi corazón y me ha hecho confiar aún más de que el Dios que tenemos es un Dios exageradamente grande. Mi Dios les bendiga y quiero aprovechar este instante para felicitar a mi hermana Mercedes por su cumpleaños, por que Dios le ayude, le bendiga y le dé muchos años más de vida. También al joven Isaac, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, que el Señor te ayude, que el Señor guíe tus pasos, que el Espíritu Santo guíe tus pensamientos y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amados hermanos, Iglesia Príncipe de Paz, nuevamente les digo, es un placer, es un honor, es de gran gozo, de gran alegría para nosotros poder ayudarles en estos estudios, en estos temas, en esta palabra. Que el Señor le bendiga en gran manera. Quisiera saludarles a todos, pero el tiempo no nos ayuda en eso. Entonces, a todos los queremos, les amamos, les apreciamos en el nombre del Señor. John, Marian, Iván y a todos les queremos, les recordamos siempre y oramos por cada uno de ustedes para que Dios les ayude. Hasta la próxima, nos vemos en vivo o por este medio o como Dios lo quiera, pero allí estaremos con ustedes guiándoles a través de la palabra. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo desde la distancia. Les recordamos mucho, cuídense y amen cada día al Señor con todo su corazón.